qué velocidad. O sea que somos poquitos en la sala. Sí. Muy bien. Bueno, hola a todos y todas, tanto los que nos están o están viéndonos en vivo por el stream, como aquellos o aquellas que se vayan a sumar luego y nos encuentren por el canal de YouTube del Instituto de Investigaciones Psicológicas o por el canal de YouTube de alguno de los integrantes del Instituto de Investigaciones Psicológicas. Estamos terminando ya la Semana de la Psicología, una iniciativa de la Asociación de Psicología Americana que está motivada justamente por el día de hoy. ¿Qué ocurre el día de hoy? Bueno, el día de hoy es el día que se dedican Naciones Unidas a la psicología. O sea, para aquellos y aquellas que no lo sepan, Naciones Unidas dedica todos los años un día a la psicología y dentro de ese día se elige una agenda para trabajar, para discutir, para visibilizar a la disciplina y las contribuciones de la disciplina. Así que esta semana tenemos dos coordenadas. La Semana de la Psicología, establecida por la Asociación de Psicología Americana, y que gira o está vinculada con la coincidencia de este Día de la Psicología en Naciones Unidas. Y la otra coordenada, y por la cual tenemos aquí a parte del equipo de Cusco Uruguay, es que este año, el Día de la Psicología, está dedicado al tema de las contribuciones de psicología a las acciones por el cambio climático. ¿Sí? Quizás, sobre todo en nuestro medio, mucha gente no sepa que la psicología puede hacer y está haciendo muchas cosas en el marco más amplio de lo que llamamos psicología ambiental y particularmente vinculado con el tema de las acciones climáticas. Entonces, nada, como justo en nuestra casa, en la Facultad de Psicología y en el marco del Instituto de Investigaciones Psicológicas, tenemos un equipo, que es el equipo Cusca Uruguay, que dirige mi colega que está aquí, la doctora Cecilia Reina, y dentro de ese equipo tenemos a María Victoria Ortiz, que está trabajando fuertemente en esa línea. Coincidimos en hacer una actividad muy breve, máximo 45 minutos, para conversar sobre qué es la psicología ambiental y algunas otras cosas más, ¿sí? Vicky, Ceci, muchas gracias por aceptar la invitación. Victoria, vos sos candidata al doctorado de la Facultad de Psicología de la UNC, sos becaria también, así que ahí tenés como dos coordenadas muy importantes encima. Y nada, como yo había pautado con vos una cosa un poco más dialogada, pero estructurada por otro lado, voy a arrancar por lo que prometí, que era hacerte una pregunta muy básica y que yo acabo de sobrevolar muy rápido, que es, ¿qué es la psicología ambiental? ¿Sí? Y de paso voy a dejar de presentar, así se te ve mejor en esta presentación. ¿Qué es la psicología ambiental, Vicky? Bueno, Juan, en primer lugar, gracias por la invitación. La psicología ambiental estudia las relaciones recíprocas que hay entre la conducta humana, ¿sí? Nuestra conducta, y el ambiente físico, sociofísico en el cual nos desenvolvemos. Eso sería como una definición bastante general de lo que es la psicología ambiental. Para ser un poquito más específica, le interesa estudiar la influencia que tiene el ambiente sobre nosotros mismos, sobre nuestro bienestar, por ejemplo, pero también cómo nosotros podemos influenciar al ambiente. Es decir, qué factores, qué conductas nuestras influencian al ambiente y específicamente estudia los comportamientos proambientales. Es decir, por ejemplo, reciclar es un comportamiento proambiental. Ya vamos a ir viendo alrededor de esta charla que hay distintos comportamientos, ¿sí?, que generan menos emisiones de carbono, que son más amigables con el medio ambiente, y la psicología lo que se encarga es de saber qué factores pueden promover estos comportamientos. Si hacemos un poquito de historia sobre lo que es la psicología ambiental en sí y cómo se fue construyendo a lo largo de los años, recién fue considerada una subdisciplina de la psicología a partir de los años 60, en donde las personas empiezan a tomar consideración de los problemas ambientales en sí, como por ejemplo el tema de la contaminación. Pero antes de esto, tenemos que, de acuerdo a la literatura que podemos recuperar, hay, por ejemplo, estudios que plantean que ha habido precursores de la psicología ambiental, como por ejemplo otros psicólogos como Egon Brunsvik o Kurt Lewin.
que ellos ya en su época decían que conceptualizaban, por ejemplo, al ambiente como determinante del comportamiento, o Brunswick lo que decía es que el ambiente físico puede afectar los procesos psicológicos subconscientes. Así que ya nos vamos un poquito como, eso es antes eh, desde esta época que yo estoy hablando, ya desde donde se empiezan a considerar más los problemas ambientales. Y O sea después, que en sí. antecedentes, más o menos podemos vincular los orígenes de la psicología ambiental a algunos desarrollos dentro de lo que llamaríamos hoy psicología social, ¿o no? Sí, sí, eso según lo que recuperé de la literatura. Y también muy conectado en sus inicios con el tema de los espacios físicos construidos, muy relacionada con la arquitectura. Ok. Sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, se empezaron a ver estudios de cómo, por ejemplo, los hogares, las oficinas, los hospitales, etcétera, cómo estos ambientes pueden ser mejor construidos o cómo distintos ambientes pueden ser estresores para la conducta humana o el comportamiento de Está las bien, personas. eso me sirve a mí también porque yo hasta hace muy poco que no tenía mucha idea de esta área, creo que tenía la misma mirada que buena parte de ciudadano y ciudadana promedio, ¿sí? Que pensaban en el ambiente como los espacios naturales, ¿sí? Como que lo urbano o la ciudad, qué sé yo, era propiedad o espacio de otro campo disciplinar, pero escuchándote a vos y vinculándolo con otras lecturas más recientes, claramente ambiente, como decía Lewin, es todo lo que nos rodea. Pueden ser la ciudad de Córdoba con sus algunos rascacielos que tiene ya, o las sierras de Córdoba, o sea, todo eso, ¿sí? O sea que está buena esa precisión, digamos. Y en esa línea, o en este campo, o en estas coordenadas, ¿en qué estás metida vos en este momento? ¿En qué estás trabajando? Yo estoy trabajando, ahora que quería como conectarlo un poquito Dale, más recientemente, de qué hace la psicología ambiental, porque esos fueron capaz sus inicios. ok. Pero en 2008, ¿sí? Ujú. La Asociación Americana de Psicología reúne a un grupo de trabajo eh, para que revisen distintos estudios sobre psicología y cambio climático, ¿sí? Entonces, yo creo que de ahí se empieza a reunir un cuerpo significativo de investigaciones psicológicas relevantes sobre la temática y se empieza a dar como un impulso al estudio de la psicología conectada con el cambio climático. En eso es más o menos, capaz está, yo en lo que puedo decir que ahora hay muchos textos relacionados en vez de la psicología ambiental, o por lo menos lo que estoy leyendo últimamente, de hablar de la psicología del cambio climático en sí, de conectar la psicología con el cambio climático y cuáles son las contribuciones que la psicología puede hacer al cambio climático. Y en ese sentido hay múltiples contribuciones que podemos hacer desde la psicología al cambio climático. Yo creo que hay un artículo que es el de Clayton, Susan Clayton, y acá me gustaría nombrar algunas personas que están trabajando eso actualmente, que es Susan Clayton, Linda Steck, Paul Stern, etcétera. Vos tirá los nombres que quieras porque después en los comentarios, cuando subamos el video, podemos poner la info de esas personas. Lo que sí te voy a pedir para que me ayudes en la postproducción Okay. es las referencias o algún libro o algo dentro del límite que nos permite la descripción en YouTube. Algo vamos a poder decir, así que no te preocupes. Bien, bueno, todas estas personas que hoy se encuentran estudiando esta temática, a mí ellos lo que hacen, hay un artículo reciente y dicen, bueno, básicamente los psicólogos podemos contribuir a entender las percepciones públicas del cambio climático. ¿Y eso por qué es importante? Porque el conocimiento público, ¿sí? De esta problemática no solamente depende de la educación o del conocimiento, de la información que uno tenga sobre el tema, ¿sí? Incluso tampoco tiene que ver simplemente con la experiencia directa de estar expuesto
a una consecuencia del cambio climático, como por ejemplo una inundación o una ola de calor. Hay distintos estudios que lo que muestran es que las personas que, por ejemplo, niegan el cambio climático, les cuesta más recordar una ola de calor el verano pasado que las personas que aceptan el cambio climático. Entonces hay otras variables que están incidiendo, por ejemplo, las creencias, las actitudes, la ideología política. Hay muchos estudios sobre ideología política, sobre todo en Estados Unidos, donde la polarización es clara, en la cual se ve cómo estas variables están incidiendo en creer o no en el cambio climático, cuando ya hay evidencia unívoca de esta temática a nivel mundial. Hay consenso científico sobre el tema, que eso es muy importante, debe ser uno de los temas de mayor consenso científico que hay. Hay un panel intergubernamental de cambio climático donde miles de científicos realizan informes, ¿sí? Creo que ahora se está haciendo el sexto informe sobre ello, en donde desde 1988 lo que hacen es evalúan los estados de conocimiento sobre científicos, técnicos, socioeconómicos sobre esta problemática. Y entonces, no solamente hay consenso, tenemos información sobre el tema, pero ¿qué otras variables están incidiendo en que sigue habiendo gente que no cree en esta problemática? Y acá la psicología tiene mucho para aportar en ese sentido. Después, y quizás en otra esfera donde la psicología tiene mucho para aportar, es en qué podemos hacer para mitigar los efectos del cambio climático y para reducir nuestras emisiones. Y ahí, particularmente, lo que estamos haciendo en el equipo de investigación y de lo que se trata mi doctorado es sobre las decisiones de consumo sustentable, cómo promover decisiones de consumo sustentable. Y hay áreas que son más relevantes, en las cuales hay que prestar más atención porque tienen mayor impacto ambiental, como por ejemplo en el área de la alimentación o los consumos de energía en el hogar o la movilidad urbana. Entonces, estamos haciendo una serie de estudios en ese sentido que la psicología tiene para aportar también. ¿Por qué? Por ejemplo, hay estudios que hablan de cómo las otras personas influyen en nuestros comportamientos, por ejemplo, en el consumo de energía en el hogar. Puedo aprovechar para hacerte una pregunta antes de que avances más con la descripción de los estudios. Creo que puede ayudar a que más gente entienda la importancia de estos estudios. ¿Qué es consumo sustentable? Bien, bueno, hay varias definiciones de consumo sustentable, pero nosotros partimos de una definición amplia de consumo que tiene que ver con todos aquellos actos individuales en distintas áreas de nuestra vida, por ejemplo, la alimentación o el consumo de energía en el hogar, etc. En distintas etapas también del consumo, por eso no hace falta que me ponga tan específica, que no comprometen, ¿sí?, las condiciones de otras personas viviendo en el presente como en el futuro, y no comprometen tampoco a nuestro ambiente. Y acá yo hice una distinción como entre el ambiente es algo distinto a nosotros, pero nosotros somos parte del ambiente, y eso también, si bien partí de una definición clásica de lo que es la psicología ambiental, que estudia esta interacción como algo escindido, nosotros mismos somos parte del ambiente, y eso también está bueno como recargarlo. Y no solamente nosotros, sino las generaciones futuras que están por venir, y también es otro tema que abordo en Está bien. Ya te llevo para ese lado y te dejo seguir avanzando con tu descripción de los estudios. Pero dado que me marcaste una definición y me advertiste que hay muchas posibles de consumo sustentable, te iba a pedir un ejemplo concreto. O sea,
un ciudadano promedio, el cordobés promedio, ¿qué acción tiene a su alcance de todos los días que vos podrías decir, este es un granito de arena dentro de una movida que apunta al consumo sustentable? Tener una dieta predominantemente basada en vegetales. O, por ejemplo, andar en bicicleta, ir al trabajo en bicicleta en vez de ir en auto. O reducir su consumo de energía o de agua en el hogar. Ok. Esos son todos Usar ejemplos escaleras en vez de un que puede ver. ascensor, por ejemplo. Sí, Bueno, son eso todas además tiene pequeñas un costo. acciones, pero que colectivamente Claro. tienen impactos en las emisiones que generamos. Bien, o sea, ya aclaramos que es consumo sustentable, ya advertiste que hay muchas definiciones posibles, pero la que diste es razonable. Ya tenemos un ejemplo de una acción que una persona promedio puede hacer en su entorno para contribuir a esa movida. Bueno, contame un poco ahora de esos estudios que me estabas por empezar a relatar, en donde podemos ver algo de esto, de lo que es la psicología ambiental. Bueno, por ejemplo, sobre normas sociales. Las Claro. normas sociales, cómo influyen las otras personas en lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, acá, un ejemplo de estos estudios, podemos ver por ejemplo, se le da a un grupo de personas, se le da un mensaje en su boleta de luz, que la mayoría o el 99% de sus vecinos han disminuido el consumo de energía o generalmente tienen la conducta de apagar todas las luces cuando no las necesitan. ¿Sí? Estos estudios han mostrado que las personas que tenían un alto consumo lo empezaron a disminuir a partir de ver este mensaje en sus boletas. Lo mismo sucede con las conductas de agua en el hogar. Y acá podemos hacer mención a que en Córdoba, lo que nosotros en uno de los primeros estudios que realizamos fue un estudio de tipo cualitativo, donde le preguntábamos a las personas qué es el consumo sustentable para ellos, o qué prácticas realizan generalmente sustentables, cuáles creen que no, etc. Y acá lo que vimos es que, por ejemplo, las personas creen que sus vecinos cuidan menos el agua que la energía eléctrica. Entonces ahí se pueden hacer intervenciones diferenciales a partir de un estudio se puede pensar distintas estrategias para abordar problemáticas en distintas áreas de consumo. Este es otro punto importante, que cada conducta es predecida, en un consumo específico, es predecida por distintas variables, no por... entonces, está bueno estudiar la conducta en particular. Por más que sea una conducta proambiental, cada conducta tiene sus especificidades y es predecida por distintos factores. O sea, para ponerlo en un término un Sí, poco estoy más hablando difícil. simple, uno podría decirle a una persona que es posible identificar aquellos factores que, por ejemplo, promueven o estimulan el comportamiento de consumo responsable. ¿Sí? Qué sé yo, no sé, a lo mejor encontraste que un factor que puede ayudar es que saber que mi vecino ya está cuidando el agua o ya está cuidando la luz. Ese es un factor que yo puedo manipular y puedo controlar porque sé que influye sobre el comportamiento de ese individuo, o en este caso mío, ¿no? Como usuario de un servicio de agua o de luz. Está bueno, Sí, digamos. totalmente de Y acuerdo. este estudio que hicieron cualitativo, ¿este fue hecho en dónde? ¿En las sierras de Córdoba, en alguna localidad, acá en la zona urbana? ¿Dónde? No, fue hecho tomamos grupos focales a distintas personas de la ciudad de Córdoba, ¿sí? Ok. Que tenían diferentes características en diferentes grupos etarios, distintos grupos de edad y distintos grupos de niveles socioeconómicos también. Entonces veíamos las distintas percepciones que tenían sobre la temática o creencias sobre la temática de estas personas. Muy bien.
Bueno, ¿y qué otro estudio han realizado o están realizando ustedes desde Cusca en relación a estas temáticas? Bueno, digamos que son varios estudios en los cuales estamos involucrados. Voy a Bueno, empezar son y 20, nos quedan 25 minutos. Vos administrar el tiempo. bueno, capaz voy a empezar en los que más está involucrada Ceci, capaz está bueno que si querés contar, Dale. Ceci, un poco sobre eso, es genial. Pero se están como abriendo nuevas líneas de trabajo. Una es sobre agroecología y participación y otra es sobre energías renovables. Ok. Es básicamente espacios de trabajo transdisciplinares en los cuales se utilizan metodologías mixtas. Ujú. Y con respecto a lo que es agroecología y participación, hay una vinculación con un equipo de trabajo que es Violet, que eso lo está encarando Ceci, que es una comunidad de intercambio y mejoramiento de semillas de código abierto, en donde se empieza, lo que están haciendo es desentrañar qué es lo que implica participar, ¿sí? En ese ámbito. Y con respecto a energías renovables, el equipo ya había hecho otros trabajos en la niña, pero la idea es analizar las dimensiones de lo que implica participar en proyectos de energía renovables e indagar sobre ello en algunos casos de Argentina. Vicky, Ceci, Sí, estas líneas son líneas actualmente en desarrollo, ¿sí? sí. O ya hay alguna que ya tengas resultados que vos puedas contar algo, o ustedes puedan comentar algo. No, a decir verdad, no. Son temáticas que empezamos a desarrollar de otra modalidad. Ujú. Desde el año pasado empezamos a involucrarnos particularmente yo con Violet, más pensando en la definición de proyectos o de ideas en conjunto con los actores o las actoras. Y a partir de ahí identificamos una necesidad que tenía que ver con esto que comentaba Vicky, de clarificar un poco qué implicaba participar en prácticas de mejoramiento participativo, justamente en fitomejoramiento participativo. Y esta definición de problemas junto con actores, en este caso no expertos o no expertas, es el desafío que estamos un poco emprendiendo en estas nuevas líneas que también van de la mano con otras formas para nosotros no tan habituales de abordar la investigación. Okay. Por ahí teníamos como perspectivas más clásicas de definir los Ujú. problemas a partir de lecturas propias de los problemas o situaciones psicosociales, y ahora el desafío es distinto. Entonces vamos por ese lado. Una pregunta para las dos, y cualquiera de las dos me responde si quieren. Y en principio, ¿qué notan ustedes respecto justamente de ese ciudadane que es aproximado desde un equipo de investigación con el cual seguramente debe haber alguna representación, una expectativa, sobre todo porque en el caso de ustedes va con el sello de la UNC y va con el sello de CONICET? ¿Cuál es la recepción de la gente? O sea, ¿cuál es la disposición de la gente? La verdad es que es súper buena. Yo, más que nada, si bien yo soy investigadora y soy docente, soy investigadora de CONICET y de la UNC y soy docente de la UNC, siempre el acercamiento es de un lugar muy de la horizontalidad y de que el conocimiento está en los otros, y el desafío es identificar problemas que puedan ser abordados desde la ciencia juntas Okay. y juntes. Desde ese lugar es de donde nos estamos posicionando, y sí es cierto en relación a lo que plantea Juan, que es un tanto raro encontrar la llegada de psicólogos a esos espacios, pero es muy bienvenida. Quienes trabajan, porque también nosotros nos reconocemos como trabajando desde las ciencias sociales, desde las ciencias del comportamiento más particularmente, capaz que no desde la psicología que en términos de representación está como más latente, que tiene que ver con todo el ámbito de la psicología clínica. Entonces, cuando ya comentamos que trabajamos desde la psicología social, la apertura y la disposición a los intercambios es súper interesante. La verdad es que son campos
que están muy ávidos de psicólogas y psicólogos trabajando en interacción con otros. Por ahí se trata de tocar puertas, ¿no? Ok. Vicky, te llevo, porque esto que me estás contando, me están contando de alguna manera se relaciona con algo que mencionabas al principio, ¿no? Decías cuando hablabas del tema de la agenda del cambio climático y de algunos de los temas que preocupan, hablabas de un segmento de la población que es negacionista del cambio climático, sobre el cual obviamente hay que trabajar y representa un desafío para todas las disciplinas de psicología para ella. Esto otro que ustedes están relatando sería como la contracara, ¿no? Ciudadanos o ciudadanes que están en determinado contexto, algunos pueden ser productores, pequeños productores, pueden ser una organización de consumidores, una mezcla de las dos cosas, qué sé yo, pero que son más conscientes aparentemente del lugar donde están y de una coordenada que vos mencionaste medio al pasar al principio, pero que es importante porque creo que también explica un poco lo difícil que es trabajar en este campo, ¿no? Uno no trabaja para el presente solamente dentro de la psicología ambiental, trabaja para el futuro, algo muy intangible, muy difícil de ver, ¿no? Entonces, que haya ya comunidades con cierta conciencia de dónde están parados y lo que podrían llegar a dejar para otras generaciones, me hace ser un poco más optimista. No sé cuál es la percepción de ustedes. Es decir, en el grueso de lo que se trabaja hoy en psicología ambiental, la mayor parte de ciudadanos están más conscientes de la situación, hay más espacio para pensar en iniciativas como la que ustedes promueven desde Cusca, o es un horizonte negro. A ver, yo creo que falta mucho para trabajar, o sea, que no es, que hay mucho por hacer y falta mucho para trabajar, pero a mí lo que me pasa con el tema del cambio climático es que sabemos cuál es la solución. O sea, conocemos cuál es la solución, es que es modificar nuestros comportamientos, es modificar nuestra conducta, es plantear otros modos en lo que yo estoy estudiando, que es el modo de consumo, es plantear otros modos de consumo en los cuales somos parte, no solamente del tema del consumo, sino también de la producción. Pero me lo relaciono mucho con el tema del COVID, en el sentido de que en el COVID no sabíamos la solución y aparecieron las vacunas y fue trabajo científico y eso a mí me da esperanza porque no, se está estudiando esto, se sabe qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, ahora me parece que el rol de la psicología, y que acá tiene mucho que ver, es relacionarse mucho con el tema de la comunicación, de cómo comunicar esto a la población, de cómo trabajar en políticas públicas que involucren a estos conceptos que estuve diciendo, las normas sociales, a las creencias de las personas, a los valores, a los aspectos que nos hacen ser como personas en realidad y nos hacen tomar decisiones día a día. En relación a lo que dice Vicky, una de las apuestas en las cuales estamos invirtiendo nuestra fuerza de ideas y todo lo demás de Cusca, es en tratar de promover que las políticas públicas que se desarrollen tengan más en cuenta a la ciudadanía y no se desarrollen tanto desde arriba hacia abajo, sino que partan desde la realidad, las creencias, necesidades de la ciudadanía bien de abajo, para posteriormente poder pensar en cambios. Porque si no, ya tenemos como sobradas historias de otras formas de implementación de políticas y nuestra apuesta va en otro sentido. Me hiciste recordar porque una de mis primeras interacciones con Lupicinio Iñiguez, una gran figura de la psicología social y que trabaja en muchos temas, hablamos siempre, cada vez que nos cruzamos, ya sea físicamente o ahora lamentablemente últimamente virtualmente, sobre políticas públicas basadas en la evidencia, pero consensuadas con ciudadanos, ciudadanas, ¿no? ¿Qué es lo que le falta, ¿sí? al campo, digamos? Y que particularmente en nuestra región, donde tenemos que remontar varios desafíos más, ¿no? El hecho de que es muy difícil hablar de políticas públicas sostenidas en el tiempo, en Argentina particularmente, en la región, y después es muy difícil cuando existen estas políticas públicas romper este verticalismo que vos estás describiendo, ¿no? Donde por ahí se definen cosas sin tener en cuenta al público ciudadano que va a estar siendo afectado y que va además tener que poner
mucho de sí para que esa política efectivamente se ejecute, se concrete, ¿no? Está Y bueno con eso, un pequeño señalamiento más, también la apuesta a generar políticas públicas con base en los sectores más cercanos, más locales, y no tanto importados desde otros lugares. Claro. Sin ir más lejos, el tema de energías renovables, Europa y Estados Unidos nos llevan claramente muchos años adelante, pero el desafío es plantear desde nuestras realidades otras formas de consumo, como lo que está trabajando Vicky, pero teniendo en cuenta la realidad de nuestra gente. Entonces, no solamente las políticas que estén basadas en la gente, sino también teniendo en cuenta esas particularidades locales. Ok. Vicky, ¿cuál es tu línea actual de investigación? Bien, actualmente estoy trabajando en un estudio sobre reducción de consumo de carne vacuna acá en Argentina. Estamos trabajando con Ceci, sí, es un tema difícil. No tengo como los resultados para spoilear, digamos, pero le hicimos una primera fase en la cual analizamos las propiedades de los instrumentos, si los instrumentos que estamos trabajando, que estamos eligiendo para medir ciertas variables son adecuados o no. Okay. Y próximamente la idea es trabajar sobre modelos para ver qué factores, ¿sí? Como por ejemplo los que mencioné antes, como los valores, las creencias, las normas, predicen tanto el consumo de carne vacuna como la reducción de la carne vacuna en nuestro contexto. Y también estoy involucrada en otro proyecto que es sobre digitalización y consumo sustentable. Este es como muy reciente, pero el tema de lo que es la digitalización y las herramientas digitales tiene un impacto muy negativo en el cambio climático en términos de la alta demanda de la energía eléctrica y también el tema del desperdicio de e-waste, se llama, que es el desperdicio de device, no me sale en español. Dispositivos electrónicos. Dispositivos electrónicos, que son temas que hoy se están estudiando y hay muy poco desarrollo actualmente. Okay. Pero también tiene un lado positivo, como las herramientas, como las apps, por ejemplo, pueden ayudar a reducir el desperdicio de alimentos, cómo se pueden... Entonces, ahí está el lado negativo como el lado positivo y estoy intentando como desentrañar, estudiar ambas perspectivas de la problemática. Es un estudio que va a ser acá y también en Alemania. La idea es ver qué estamos haciendo acá, es indagar qué estamos haciendo acá sobre eso, qué se está haciendo allá y ir hablando con expertos y expertas en la temática para ver qué se puede solucionar y qué se puede generar con esta temática como a manera de solución. Y la psicología obviamente tiene mucho que aportar en eso, tanto en el desarrollo de las aplicaciones para que la gente utilice estas aplicaciones, o como para que se cambien las conductas de cómo se disponen los dispositivos electrónicos. Bueno, aprovecho que en cada una de las dos, de alguna manera, fue echando un poco los aspectos más técnicos, más metodológicos, pero yo te había propuesto una pregunta bien específica. Sí. Típicamente, ¿cómo se investiga en psicología ambiental? ¿Qué estrategias de investigación, qué estrategias metodológicas se implementan en la investigación en este campo? A ver, es como muy amplio, o sea, porque eso se va configurando de acuerdo a lo que estás estudiando, el objeto de estudio y los interrogantes que uno va planteando. Pero hay tanto estrategias cualitativas como cuantitativas. Mi tesis doctoral son estrategias cualitativas como cuantitativas. Hemos hecho grupos focales, ahora hicimos experimentos y ahora estamos tomando encuestas. Entonces, hay una variedad de métodos que sirven para
para indagar sobre el comportamiento que se está trabajando, y además porque el comportamiento es muy complejo de estudiar en sí. Entonces se necesitan de distintos métodos para poder abordarlo. Hay un libro que es de Gifford, que es otro referente, Robert Gifford, que es otro referente de la psicología ambiental, donde recupera se llama Métodos de Investigación en Psicología Ambiental. Y es como un libro de metodología, en realidad, porque parte desde la observación, desde la clásica observación, hasta, bueno, ya experimentos. Y son todos en el área de la psicología ambiental, así que capaz está bueno recuperarlos. A mí en lo particular me gustan los experimentos, así sí creo que también. Pero bueno, hemos hecho de todo porque cada método te da como distintos insumos, herramientas para entender un comportamiento. Y parte de esas estrategias tuvieron que ser modificadas por el impacto de la pandemia. ¿Cómo la pilotearon en términos de producción de conocimiento en esos temas? Sí, bueno, los experimentos que eran presenciales los pasamos a online. Eso implicó desafíos de aprender a usar programas específicos para eso y ver de cómo se recolectaba la muestra y cómo resguardar que los datos sean lo más fieles y fiables posibles. Así que implicó muchos desafíos, pero creo que logramos el experimento, se pudo llevar a cabo. Y con respecto, bueno, el último estudio también lo variamos, también es un estudio online, pero las estrategias, yo creo que hoy hay muchas herramientas, ¿sí? Online que sirven para desplegar este tipo de estudios e incluso hay evidencia que indica que los resultados hechos online o en presencial abordan los mismos resultados. Ok. Bueno, otra pregunta que tenía pensada para vos era, ¿cuáles son las oportunidades de formarse en este campo en Argentina? ¿Existen? ¿Se pueden encontrar formalizadas dentro de algún plan de estudio? ¿Cuál ha sido tu experiencia y qué le recomendarías a alguien, a un joven estudiante o una joven estudiante de psicología que quiera meterse en este campo? A ver, las posibilidades de formación en nuestro país son pocas, son escasas. O sea, hay algunos cursos que se dictan en la UBA, pero no está constituida no es una materia de grado, o al menos de acuerdo a lo que sabemos, no es una materia de grado, y tampoco hay cursos de posgrado que sean así continuos, en los cuales uno se pueda involucrar. Yo he tomado cursos capaz en otras carreras, por ejemplo en la Facultad de Filosofía tomé un curso sobre humanidades ambientales, pero desde otra perspectiva, donde abordás la problemática del cambio climático desde otra perspectiva mucho más reflexiva. O, por ejemplo, hay una diplomatura sobre cambio climático que es llevada a cabo por el Gobierno Nacional, que fue en 2020, que también te da una visión integral del cambio climático, pero los aspectos de la psicología no se muestran allí, sino lo que te permite es como saber el marco legal, interactuar con otras disciplinas que trabajan esta temática. Y específico de psicología ambiental, he hecho cursos afuera, en la Universidad de Bergen, en Noruega. Hice un curso específico sobre psicología ambiental y psicología y cambio climático. Pero bueno, esas son como las menciones que puedo hacer sobre ello. Lo que sí es importante señalar que hay investigadoras que han desarrollado o continúan desarrollando la línea en la Argentina, como por ejemplo Adriana Jakobcevic, que trabaja sobre temas de consumo de energía y transporte, Graciela Tonelo en Tucumán, que trabaja en relación a la luminosidad y el ambiente,
y Jelika Mosovacic, que también acá en Argentina, en Buenos Aires, trabaja en temas vinculados al riesgo ambiental, en comunidades en situación de vulnerabilidad. Así que, bueno, básicamente ese es el panorama de la Argentina. Esperamos que en algún momento hacer algún curso de posgrado o algo así que genere... Bueno, para eso me imagino que te estás refiriendo a que desde Cusca surja una oferta de curso de posgrado. Sí, o algo que sea continuo para la formación, pero bueno, yo creo que es un espacio que se ha ido construyendo, pero le falta mucho más énfasis, sobre todo en las carreras de grado. Claro. En eso remite a la que históricamente hemos denominado áreas emergentes de la psicología en Argentina, ¿no? O sea, más o menos describís la misma realidad, poca presencia en el grado, cuando está como un seminario electivo o algo por el estilo, o la formación que recibe un estudiante es por la oportunidad que ha tenido de vincularse tempranamente con un equipo de investigación como Cusca o como alguno de los equipos que lideran las personas que acabas de mencionar. Y si no, todo por fuera, ¿no? Extracurricular o en otra unidad académica o directamente en el exterior. Te llevo al exterior. Vos recibiste una distinción hace poco. ¿Qué nos podés contar sin ponerte colorada? Bueno, recibí una distinción que se llama Talentos Verdes, que es una distinción que da el Ministerio de Educación e Investigación alemán, que se llama BMBF, que todos los años se eligen 25 personas de todo el mundo para que trabajen en temas de sustentabilidad. Y paso como la información por si hay alguien que trabaja en investigación y en sustentabilidad y se quiere presentar. La convocatoria cierra el 24 de mayo, así que anímense. Pues es un re lindo espacio. Y esta distinción lo que tiene es que tenés como 3 premios serían. Un premio tiene que ver con asistir a un foro virtual de ciencias, donde tenés la posibilidad de hablar con estas otros 25 investigadoras que están trabajando en temas de sustentabilidad. Y también en conocer distintas instituciones de Alemania abocadas a la temática, y también intercambiar con profesoras y profesoras, con empresas, ONGs que trabajan en temas de sustentabilidad. Otra etapa tiene que ver con entrevistas con expertos o expertas, que esas también fueron el año pasado, estas 2 cosas fueron el año pasado. Vos durante la aplicación lo que haces es contar por qué te gustaría hablar o por qué te gustaría, no sé, intercambiar con alguien, con algún investigador o investigadora alemán que trabaje tu temática. Entonces vos tenés que dar una serie de razones y después tenés la posibilidad de hacerles todas esas preguntas que tenías a esas personas. Y por último, es una estancia de investigación a raíz de esas entrevistas. Vos ahí tenés la oportunidad de preguntarles si te aceptarían para hacer una estancia de investigación con esas personas, y con ellos yo estoy haciendo este proyecto de digitalización y consumo sustentable que mencionaba antes. Bueno, son un montón de cosas y de actividades que para mí lo interesante que tiene este espacio de trabajo son las redes de contacto que vas generando como a nivel global, y te das cuenta cómo la interdisciplina se pone en funcionamiento. O sea, porque son todas personas de distintas áreas del conocimiento que están intentando resolver una problemática que es el tema del cambio climático. Entonces es súper lindo eso. Y también para mí la importancia que tiene esto, y ya hablando un poco de la psicología en general, es que el lugar
al haber sido seleccionada la línea de investigación que estamos llevando a cabo, es el lugar que se le está dando a la psicología para resolver esta problemática. Así que me parece que eso es lo importante que ha tenido esa indistinción en lo personal y también como en lo profesional. Genial. O sea, dentro de los premios es el mejor tipo de premio que puede haber, un premio con tareas, con trabajo extra. Un montón de tareas, sí. Esto es tarea, sí. Bueno, nada, yo quiero ser fiel al compromiso con ustedes dos, porque sé que son dos personas muy, muy comprometidas y tienen muchas actividades más, además de las tareas del hogar y del cuidado, que son importantísimas más en estos tiempos, y son y 44. Así que aprovecho que creo que tocamos todos los puntos que nos habíamos propuesto abordar. Aprovecho para agradecerles a las dos, muy especialmente a vos, Vicky, porque sé que estas instancias por ahí, sobre todo a la gente más joven, quizás las incomoden un poquito, no son lo que estamos acostumbrados los más vetes como Ceci y yo, pero bueno, me parece que son importantes porque sí, ya somos vetes, Ceci, hacete cargo. Pero digamos, creo que son importantes porque, bueno, primero, transmiten un doble mensaje. A mí me encantó que cerraras con esto de que la distinción más allá de lo personal es un escaparate para la psicología. Creo que eso es fundamental. Pero además que quien te escuche o te vea, vea que quien lo dice es alguien que recién arranca, literalmente, entre comillas, ¿no? O sea, está muy bueno que sea un área incipiente, emergente, está muy bueno que haya gente joven con pilas como vos que se esté metiendo en esto, así que me parece que es la mejor forma de cerrar esta actividad, digamos, relacionada con el Día de la Psicología de Naciones Unidas y con la Semana de la Psicología propuesta por la Asociación de Psicología Americana. A las dos, muchísimas gracias por su tiempo. No se van a librar de otras invitaciones, ya lo saben, pero por un tiempo las voy a dejar descansar, porque la verdad que se han portado súper bien conmigo y con el IPSI. Gente querida, como siempre digo, cuídense, cuiden a otros, cuiden a otras y nos estamos viendo. Chau, chau. Gracias, Juan. Gracias.